Estudiantes de la Corporación Universitaria, muy buenas noches. Vamos entonces a cambiar el tema del ensayo. El ensayo es un escrito y el ensayo surge en la antigua Grecia. Como les hablaba en el video pasado, Grecia se caracterizó por la importancia del pensamiento y el desarrollo del pensamiento como tal. Por eso, pues pensadores como Sócrates, Aristóteles, Pitágoras y todos ellos eh, de mentes amplias y sus mentalidades contribuyeron al desarrollo del ensayo como tal. En la Edad Media el ensayo no se dio, su pensamiento no daba, era una época oscura, entonces el ensayo no encajó en la Edad Media. El ensayo se retoma prácticamente ya en los albores de la moderna nuevamente, retomándolo con el Renacimiento, e impulsa la Edad Moderna. Entonces empieza con Montaigne, se retoma, y el ensayo tiene tres partes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. El ensayo se caracteriza por ser crítico. Un ensayo no puede entrar a tratar el tema de una. Si voy a tratar el problema de la violencia en Colombia, yo no puedo entrar en la introducción hablando directamente del conflicto colombiano. Tomo el tema de la violencia en Colombia porque es algo que todos de una u otra manera lo conocemos. Porque para escribir un ensayo hay que documentarse, hay que investigar, hay que tener bases y hay que tener referentes teóricos, obras que usted haya leído referente al tema que va a tratar el ensayo. Los temas que se pueden abordar en un ensayo son múltiples, son variados. Está el ensayo literario, el ensayo filosófico, el ensayo científico, etcétera. Los temas variados. Lo que se requiere para la escritura del ensayo es una buena redacción. No se utiliza en el ensayo, no se utiliza primera persona. No puedo colocar yo pienso que la violencia de Colombia, no. Ese yo estaría mal ahí. No se utiliza primera persona. No se utiliza ni el mí ni el yo. El ensayo es una de las herramientas más importantes para poder explicar, para poder argumentar, para poder tener un pensamiento crítico, cuestionar algo desde cualquier esfera o punto de vista. Si vamos a hablar de la violencia en Colombia y vamos a colocar en la parte de la introducción, tenemos que hablar someramente del tema, dando a entender, lógicamente, de qué se va a tratar. Entonces tiene una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y un título sugestivo que llame la atención. Usted puede tratar un tema también de actualidad, puede hacer un ensayo sobre el arte, sobre el teatro, sobre la música, sobre la pintura, sobre la política, sobre la filosofía, sobre la ciencia, sobre los nuevos descubrimientos, pero tiene que estar fundamentado, tiene que ser un escrito que esté basado en algo y que esté prácticamente documentado. Yo no puedo inventarme un ensayo, no puedo, porque el ensayo debe de ser algo real, algo que tenga una base. Esa es la característica que tiene el ensayo. Por eso se hace tan llamativo y por eso es un escrito que nos permite a nosotros transformar nuestras ideas. Si yo voy a escribir un ensayo, tengo que tener en cuenta también que debo utilizar unas citas. Las citas irían entre comillas y quiere decir de que yo he tomado esas citas de un texto que ya he leído y lo estoy trayendo acá para poder escribir, para estar de acuerdo o en desacuerdo según sea mi posición. En un ensayo yo debo tomar una posición a favor o en contra de lo que se está planteando ahí. Entonces, por decir algo, que vamos a escribir sobre la violencia, por ejemplo, en Colombia, por decir algo
Colombia de la violencia a la barbarie, haciendo hincapié, lógicamente, el escrito en los hechos ocurridos, para poder cuestionar esa realidad dura y cruel que ha vivido el país para transformarla. Porque si no conocemos nuestra realidad, si no colocamos el dedo en la llaga, no conocemos esa realidad, pues ¿cómo la vamos a transformar? Es imposible. No podemos transformar algo que no conocemos. Tenemos que conocer la violencia en Colombia, sus causas económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales para poder nosotros contrarrestar y estar en contra y poder cambiar y dar el paso de esa violencia brutal, absurda, a un proceso de una Colombia diferente con la que todos soñamos, una Colombia en paz, que es el sueño yo creo que de todo colombiano, independientemente de sus ideas, de sus creencias, de sus posiciones políticas, de su estrato social. Creo que todos los colombianos, de una u otra manera, soñamos con un país en paz, un país sin narcotráfico, un país sin guerrillas, sin paramilitares, sin una fuerza pública que tome a excesos, sino que queremos un país incluyente, inclusivo, un país donde prácticamente podamos convivir en paz en todas las esferas, ámbitos sociales, económicos, políticos, que sería lo más ideal. Entonces el ensayo es ese punto, tocar eso, tocar esa realidad, que duele, porque eso duele, pero eso es algo que toca levantar la ampolla, toca colocar el dedo en la llaga, para poder cuestionar, conocer, y a partir de ahí sí se generan procesos de cambio. El problema prácticamente en Colombia es que no se conoce la realidad y carecemos de una identidad nacional. Los escritores colombianos han tratado de impregnar esa identidad, pero todavía nuestra sociedad no ha llegado a ese punto. Y cuando se carece de identidad nacional, no interesa. Entonces, no le interesa el país, no interesa qué está pasando, no interesa la política, no interesa la educación, no interesa la salud. Sencillamente, la sociedad se vuelve una sociedad, como decían los romanos, de pan y circo. Pan y circo para el pueblo y así pueden dominar siempre. Y el pueblo hace caso a eso. Entonces nosotros cuestionamos esa realidad y cuestionamos al pueblo, porque el pueblo también tiene culpa, no solamente eh, las élites como tal, sino el pueblo, que no conoce su historia, que carece de identidad y que se deja llevar solamente por el pan y el circo. Entonces miramos nosotros y haciendo ese análisis, Colombia es un país de demasiadas fiestas, para todo hacen fiesta, y no es que seamos el país más feliz del mundo como dicen por ahí, es que esas fiestas son distractores del pueblo, para que el pueblo no piense. Entonces el pueblo solamente se lleva pensando en fiestas, pensando en rumba, pensando en trago, pensando en trabajar solamente para eso, y no hay un conocimiento de la profundidad y de la realidad nacional. Entonces la educación es vista como un gasto. Es más fácil, lastimosamente en nuestro país, que las personas aporten para una botella de aguardiente que para comprar un libro. Esa es una de las tristes realidades del país y esa es una de las causas internas que conllevan al desconocimiento de nuestra realidad y radican en violencia. Violencia intrafamiliar, violencia social, violencia política y todo está en eso. Cuando esta sociedad cambie, cuando esta sociedad se transforme, entonces podemos hablar de un cambio
en el paradigma que tenemos ahora, guerra y paz. Pero entonces ya el pueblo no va a caer en un candidato que le va a hacer política con la guerra o política con la paz. Su nivel de lectura sería ya tan alto que comenzaría a cuestionar esas realidades y esa forma de manipular. Eso lo escribió y lo dijo Gabo, Germán Castro Caicedo y muchos de los escritores colombianos han colocado el dedo en la llaga y han hecho sus obras literarias enfocadas en eso. Y los escritores a nivel del boom latinoamericano han puesto el dedo en la llaga. Si vamos a mirar, por ejemplo, Venas Abiertas de Eduardo Galeano, cómo América Latina es desangrada por parte de Estados Unidos y de las transnacionales. Y toda la riqueza de América Latina se traslada a Estados Unidos. Y Eduardo Galeano lo plantea en su obra. Y es real. Miremos aquí quiénes están explotando el oro en Colombia. Estados Unidos, Canadá. ¿A quiénes están apoyando ellos? Grupos de autodefensas o paramilitares, auspiciando el conflicto en Colombia. Entonces son cosas que tenemos que mirar, y no lo digo yo, lo dicen las noticias, lo dicen las obras literarias y los escritos que están bien documentados sobre toda esa triste realidad del país. Entonces, cuando redactamos un ensayo tenemos que ir a todas esas fuentes de información para poder hablar del conflicto. Yo no puedo hablar del conflicto colombiano sin conocer su raíz. Porque es que la raíz del conflicto colombiano no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Desde la llegada de los españoles acá. Una genética que no era tan buena, como lo dije, unos criminales que llegaron acá. Llega después los levantamientos comuneros. Después, ya con las negritudes también se van a dar conflictos. Y se va a dar también los problemas sociales, la violencia intrafamiliar. Y todo esto va a generar en la división no solamente también lo que se dio acá con la patria boba, en la cual se enfrentaron federalistas y centralistas acá en Santa Fe de Bogotá, mientras el imperio español ingresaba y hacía la reconquista. Entre los mismos hermanos se estaban matando aquí en el barrio Las Nieves, en el centro de Bogotá y la Candelaria. Pero esto también, después con la guerrilla de Bolívar, viene este proceso libertario y comienza la otra parte de la violencia. Pero esto no nace bien y la política no nace bien en Colombia. Entonces va a surgir los partidos políticos, pero unos partidos políticos que van a surgir como la guerrilla liberal y después se convierte en partido político. Violencia. Las autodefensas conservadoras campesinas con pájaros y chulavitas en la época de nuestros abuelos. Y poco a poco viene también todo el proceso que tiene que ver con la época del licor, el tráfico del licor, el tráfico de la época marimbera o sea, la época de la marihuana. Y cómo en la parte oriental de Colombia se enriquecieron con la marihuana y lo único que hicieron fue beberse la plata, gastársela, y hoy en día esos pueblos están en una miseria tremenda. Entonces miramos que el pensamiento del hombre colombiano también es un pensamiento
como lo plantea la filosofía en cierta forma, un pensamiento inmediatista, mediocre. No hay metas, no hay sueños para transformar a Colombia. Por eso se hace el llamado a los jóvenes y a las personas ahora, desde la academia, que sean líderes, que comiencen a generar procesos de cambio, que no se queden con lo pasado del país. Y después con el famosísimo Pablo Escobar, que no hizo más que traerle un daño tremendo al país, que permeó con su narcotráfico la de por sí débil justicia y el débil Estado colombiano. Lo permea con sus dineros corruptos y auspicia todo lo que tiene que ver el proceso delincuencial en Antioquia y en Colombia, generando procesos de violencia totalmente, di- totalmente impensables. Y eso ha llegado hasta nuestros días, con la conformación de nuevos grupos guerrilleros de la extrema izquierda, de la extrema derecha, paramilitares, narcotráfico. Entonces la violencia en Colombia ha sido una cadena, y esa cadena hay que cortarla. Entonces, si me vas a escribir un ensayo, me tienes que enamorar con tu escritura, con la introducción, dándome una introducción sobre el tema, y ya en el desarrollo me tienes que hablar específicamente del tema, utilizando citas, explicando el tema, argumentando y colocando las citas y un pensamiento a favor o en contra de todas estas cuestiones de la violencia y de las diferentes causas de la violencia. Y yo puedo colocar una cita, por decir algo, para explicarles. La violencia genera más violencia. Eso iría entre comillas, y si yo lo saqué de un libro de historia, entonces escribo el libro de historia, después a pie de página y todo eso. Entonces, la violencia genera más violencia porque es una cadena, un círculo vicioso que va a trascender de generación en generación. Y voy explicando esto. Explico con mis propias palabras, sin utilizar primera persona. Esa es una de las características. Después ya por último viene la conclusión. Y en esta conclusión lo que hago es explicar, concluyo el tema con la idea, el pensamiento para generar procesos de transformación aquí en la conclusión. Y la conclusión puede quedar abierta. Nunca se cierra la conclusión en un ensayo y puede terminar en pregunta, etc. Entonces, un ensayo es un escrito donde yo expreso mi opinión sobre un tema determinado, que conozco, que tengo la base, que tengo los argumentos, que tengo todo para poderlo explicar, argumentar y sentar mi posición sobre algo, sobre un punto de vista a favor o en contra. Entonces, eso es lo bonito del ensayo, porque el ensayo te permite ampliar, te permite cuestionar, te permite indagar, te permite a ti como estudiante mirar otros mundos y tener la oportunidad de proponer nuevas ideas. Y estas ideas las puedes tú ir mirando desde los aspectos que a ti más te guste, la música, el arte, la pintura, la arquitectura, la política, etcétera. Yo lo explico con un tema que de pronto todos lo conocemos, porque de una u otra manera es un tema que lo manejamos. Porque para eso tú tienes que mirar. Si tú vas a hacer un ensayo científico, por ejemplo, sobre lo nuevo que se está generando y cómo ver una revolución a nivel tecnológico en unos años, entonces cómo a través de lo cuántico tienes que empezar a investigar sobre lo cuántico, tienes que mirar a ver cómo se funcionan los electrones y los protones dentro de la mecánica cuántica en los computadores y todo este proceso de amalgama que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces ahí es donde tienes que empezar a pensar. No queremos un estudiante que reciba, que sea un banco, que se llene. No, queremos un estudiante que sea capaz de tomar una idea, tomar tomar un tema, cuestionarlo, atreverse a escribir. No importa que te equivoques, escríbeme un ensayo de un tema cualquiera. Pero, pero, atrévete a hacerlo. Entonces, como tarea si te queda escribir un ensayo, un tema, el tema que tú decidas.
No importa, no importa que te equivoques, para eso estamos. De los errores se aprende. Así que ve pensando qué ensayo me vas a empezar a realizar. El, Voy a subir también el material escrito de los pasos del ensayo, la escritura del ensayo eh, y un ejemplo de un ensayo para que usted, mi querido estudiante, se guíe por el ensayo con su estructura, con sus partes ya redactadas. Entonces recuerde, no queremos un estudiante como un banco, queremos un estudiante que coja un tema, lo cuestione, coloque el dedo en la llaga, que tome una posición. Usted puede hablar de religión, de política, de economía, del mundo, del coronavirus, etcétera, lo que usted quiera. Pero usted debe sentar una posición y cuestionar. Dude, dude de todo, cuestione, porque el conocimiento empieza cuando uno comienza a dudar de todo. Dude de su existencia, dude de su vida para que la cambie, dude del mundo para que lo cambie. Esa es una de las grandes realidades. La duda es el principio del conocimiento. No hay que ser como los demás, un ente. No, hay que aportar. No hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro solamente. No, hay que generar procesos mucho más allá. Procesos de pensamiento que transformen. Y esa transformación tiene que ser personal, social, para poder de que trascienda. Porque si no, nos volveremos abocados a una segunda edad media. Crea en Dios, sí, pero no se vuelva fanático, no se vuelva fundamentalista, porque eso también ha traído guerras, violencia. Entonces miramos el conflicto de Oriente Medio, cómo hay partes por allá donde por las religiones se matan. Entonces la violencia es censurable desde todo punto de vista. Es algo execrable que tenemos que quitar de nuestro pensamiento. Empecemos por algo tan sencillo, la convivencia entre nosotros. Aprendamos a aceptar al otro para poder entender el proceso. Entonces, el ensayo nos invita a nosotros a reflexionar sobre la importancia que tiene el vivir, el cuestionar. Cuestione todo. Cuestione la política, cuestione la economía, cuestione el gobierno, cuestione las religiones, cuestione todo. Mire qué fue lo que inició todo, cómo se inició el mundo. Cuestiónese, pregúntese. Y usted va a mirar de que la filosofía y la literatura le van a traer preguntas, no le van a dar respuestas, porque las respuestas las va a traer usted. Y que mediante la literatura usted va a sentar las bases para una transformación. Mi querido estudiante, le doy muchas felicidades. Bienvenido al mundo de la literatura y al ensayo. Despierte.